La vida tiene una forma de cambiar en un instante. Un minuto eres una mujer de 32 años, felizmente casada y planeando tu futuro. Y al siguiente eres una viuda evaluando opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo quedó demasiado dañado como para tener un funeral con el ataúd abierto. Eso es lo que me pasó a mí, Karen, hace 6 meses. Mi esposo, James, murió en un accidente automovilístico que me dejó ahogando en la tristeza y luchando por encontrar mi equilibrio en esta nueva realidad. Las primeras semanas fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas de pésame y noches de insomnio. Si no hubiera sido por mis padres, que intervinieron para manejar la mayoría de los detalles del funeral, no estoy segura de cómo lo habría logrado. Karen, cariño, hemos arreglado todo con la funeraria, me dijo mamá, con una voz más suave de lo que nunca la había escuchado. Tú solo concéntrate en ti misma en este momento. El grupo de apoyo para personas que han perdido a sus seres queridos se convirtió en mi salvavidas. Cada martes por la noche me sentaba en un círculo con otras personas que entendían el dolor vacío en mi pecho. Algunos días son más difíciles que otros. Compartí durante una sesión con la voz apenas por encima de un susurro. A veces me despierto y por una fracción de segundo olvido que se ha ido. María, otra miembro del grupo que perdió a su esposo hace 2 años, extendió la mano y me la apretó. Eso es normal, cariño. El dolor viene en oleadas. A medida que pasaban los meses, comencé a ocuparme de los asuntos prácticos. James me había dejado bien provista. Nuestra casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria considerable. Podría haber renunciado a mi trabajo en la empresa de marketing, pero la idea de sentarme sola en nuestra casa vacía todo el día me ponía la piel de gallina. En cambio, cambié a medio tiempo, trabajando lo suficiente para mantener mi mente ocupada. El cambio más sorprendente se produjo en mi relación con mis padres. Al crecer, siempre me sentí como una ocurrencia tardía en comparación con mi hermana menor, Sara. Nunca se perdían sus recitales de baile o sus obras de teatro escolares, mientras que mis logros académicos apenas merecían un felicidades. Pero después de la muerte de James, algo cambió. Cuando me preguntaron si podía ayudarlos financieramente con una transferencia mensual de $1,500, acepté sin dudarlo. Las cenas semanales en casa de mis padres se habían convertido en una rutina reconfortante. Mamá cocinaba su famoso asado, papá servía el vino y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida sentí que tenía toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, decía papá, realmente interesado en mi trabajo por una vez. Las campañas de marketing van bien, compartía, saboreando estos momentos de conexión. Mi jefe cree que podría atraer a varios clientes nuevos, pero todo cambió la noche en que Sara se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor entró embarazada de 7 meses, su presencia inmediatamente dominando la habitación como siempre lo había hecho. Había estado viviendo en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad y no la había visto desde el funeral de James. Sara, cariño, siéntate aquí, dijo mamá, prácticamente apartándome para hacerle espacio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Así como así, volví a ser invisible. Era como ver un interruptor accionarse. De repente toda su atención se centró en Sara y su embarazo. El dolor familiar de ser ignorada volvió a mi pecho. Un viejo amigo que tontamente pensé que había dejado atrás. ¿Quién es el padre? Pregunté durante la cena tratando de unirme a la conversación. ¿Le has contado sobre el bebé? El rostro de Sara se ensombreció. Eso es asunto mío, espetó, moviendo los guisantes en su plato. No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó en su defensa de inmediato. Karen, no seas entrometida. Tu hermana no tiene que dar explicaciones a nadie. No pude evitar notar lo diferente que era esta respuesta de cuando yo estaba en tratamientos de fertilidad. En aquel entonces,
No tenían ningún problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero, ¿cómo piensas arreglártela sola? Insistí durante otra cena, viéndola servirse una segunda porción. Los bebés son caros. Sara hizo un gesto con la mano, restándole importancia, con esa sonrisa familiar en sus labios. No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo planeado. Debería haberle prestado más atención a esa sonrisa misteriosa, pero la había visto demasiadas veces antes. Sara siempre estaba inventando planes para hacerse rica rápidamente que nunca funcionaban. El negocio de batidos orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coaching de vida que nunca terminó, la inversión en criptomonedas que le hizo perder 3 meses de alquiler. Confía en mí, dijo, dándose palmaditas en el vientre con un aire de confianza que debería haberme hecho saltar las alarmas. Esta vez todo va a salir exactamente como lo planeé. Papá le sonrió como si acabara de anunciar la cura para el cáncer. Esa es mi chica, siempre cae de pie. Tomé otro bocado de asado, tratando de tragar la sensación familiar de ser la segunda mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes de marketing cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Nuestras conversaciones solían ser breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Karen. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que solo usaba cuando quería algo. Voy a tener mi baby shower el próximo fin de semana en casa de mamá y papá. Me encantaría que vinieras. La invitación me tomó por sorpresa. La última conversación real que habíamos tenido fue en el funeral de James, e incluso entonces ella parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Podía contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Por supuesto, se rió, con un sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana, no estaría bien sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono me revolvió el estómago, pero aparté la sensación. Estaré allí, prometí, mentalmente haciendo una lista de posibles ideas para regalos. Tal vez esta era su forma de intentar cerrar la brecha entre nosotras. El sábado siguiente, llegué a casa de mis padres con 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, este era mi futuro sobrino o sobrina. El lugar parecía haber sufrido una explosión de colores pastel, globos rosas y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie y un imponente pastel de pañales como pieza central. Típica Sara, convertir esto en un evento, pensé. Había invitado a lo que parecía la mitad de la ciudad. La tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá y las antiguas compañeras de universidad de Sara se agrupaban alrededor de la ponchera, riendo por algún recuerdo compartido. «Hora de los juegos», anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vestido premamá fluido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietaba. Sus ojos seguían encontrando los míos al otro lado de la habitación, sosteniendo mi mirada un instante demasiado largo. Jugamos todos los juegos tradicionales de baby shower, medir el vientre de Sara con una cuerda, adivinar la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego de la barra de chocolate derretida y el pañal. Gané el concurso de medición del vientre, lo que pareció irritar a Sara más de lo que debería. Durante todo el tiempo me lanzaba miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de abrir los regalos, Sara se inclinó sobre cada body y artilugio para bebés con entusiasmo teatral. Llegó a mi presente. Sostuvo la manta, pasando los dedos sobre el intrincado patrón.
Luego hizo sonar su copa para llamar la atención. La habitación se quedó en silencio y mi corazón comenzó a latir con fuerza, sin ninguna razón que pudiera identificar. El aire se sentía repentinamente denso, difícil de respirar. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó, con una mano sobre su vientre hinchado. Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los ojos de Sara se clavaron en los míos, y en ese momento lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca. Pero eso no disminuyó el impacto. El padre, dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa, es James Wilson, el difunto esposo de Karen. El mundo se inclinó. A través del rugido en mis oídos, pude escuchar jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Margaret voló a su boca. Las amigas de la universidad de Sara se acercaron, susurrando frenéticamente, pero lo que más me impactó fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Lo sabían todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sara ya estaba hablando de nuevo, su voz goteando satisfacción mientras se giraba para mirarme directamente. Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen, la casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación dio vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. Entonces, mamá y papá dieron un paso al frente, flanqueando a Sara como guardaespaldas. Karen, dijo papá, usando su severa voz de negocios, necesitas hacer lo correcto. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió como un susurro áspero. Están mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. James nunca... Oh, no. La sonrisa de Sara se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. Entonces, ¿cómo explicas esto? Sostuvo la pantalla y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban James y Sara abrazados, besándose en lo que parecía una habitación de hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante que no reconocí. Me amaba, declaró Sara, su voz resonando en la habitación silenciosa. Planeaba dejarte por mí. Íbamos a contárselo a todos, pero entonces se atragantó, levantando la vista con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces ocurrió el accidente y todos nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, agarrando mi bolso, empujando a los invitados que susurraban, saliendo a trompicones hacia mi auto. Escuché a mamá llamándome, pero ya estaba retrocediendo en el camino de entrada. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente seguía reproduciendo esas fotos, tratando de darles sentido. Las fotos del restaurante debieron haber sido tomadas durante esas cenas de negocios que él decía tener. El hotel, probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como entré por la puerta de mi casa. Sara estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la amo, no la he amado por mucho tiempo. Se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecía en mi pantalla, cada uno como un nuevo cuchillo en mi corazón. La marca de tiempo mostraba conversaciones de meses atrás. Mi esposo y mi hermana planeando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche caminando por mi casa, tocando las cosas de James, con el corazón destrozado. Sentía como si mi vida se hubiera convertido en una retorcida telenovela. La invitación me desconcertó. La última conversación significativa que habíamos tenido fue en el funeral de James, e incluso en ese momento, ella parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. Podía contar con los dedos de una mano las veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Claro, rió con un sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana.
No sería correcto sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono me generó un nudo en el estómago, pero deseché la sensación. Estaré allí, prometí, mientras mentalmente elaboraba una lista de posibles regalos. Tal vez esta era su manera de intentar acercarnos. El sábado siguiente llegué a casa de mis padres con 2 regalos cuidadosamente envueltos: un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, este era mi futuro sobrino o sobrina. La casa parecía una explosión de colores pastel, globos rosas y azules por doquier, serpentinas colgando de todas las superficies y un imponente pastel de pañales como centro de mesa. Típica Sara, convertir esto en un evento, pensé. Había invitado a lo que parecía ser la mitad del pueblo. La tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá y las antiguas compañeras de universidad de Sara se agrupaban alrededor de la ponchera, riendo de algún recuerdo compartido. «Hora de los juegos», anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vestido premamá que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Resplandecía, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietaba. Sus ojos buscaban los míos a través de la habitación, sosteniendo mi mirada un instante demasiado largo. Jugamos todos los juegos típicos de un baby shower: medir la barriga de Sara con un cordel, adivinar la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego del chocolate derretido y el pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sara más de lo debido. Durante todo el tiempo me lanzaba miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de abrir los regalos, Sara se regodeaba con cada body y cada juguete para bebé con un entusiasmo teatral exagerado. Llegó a mi regalo. Sostuvo la manta, pasando los dedos por el intrincado diseño. Luego tintineó su copa para llamar la atención. La habitación se silenció y mi corazón comenzó a latir con fuerza sin razón aparente. El aire se sentía denso, difícil de respirar. «Quiero agradecer a todos por venir hoy», comenzó, con una mano sobre su abultado vientre. «Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé». Mi corazón latía con fuerza. Los ojos de Sara se encontraron con los míos, y en ese instante lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. «El padre», dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa, «es James Wilson, el difunto esposo de Karen». El mundo se inclinó. A través del zumbido en mis oídos pude oír los jadeos y susurros de los invitados. La tía Margaret se tapó la boca con la mano. Las amigas de la universidad de Sara se apiñaron, susurrando frenéticamente. Pero lo que más me impactó fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Lo sabían desde el principio. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Sara ya estaba hablando, su voz rebosante de satisfacción mientras se giraba para enfrentarme directamente. «Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen, la casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre». La habitación daba vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando mamá y papá dieron un paso al frente, flanqueando a Sara como guardaespaldas. «Karen», dijo papá con su severa voz de hombre de negocios, «necesitas hacer lo correcto. Tu sobrino merece el legado de su padre». Encontré mi voz, aunque salió como un susurro áspero. «Están mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. James jamás...» «Oh, no». La sonrisa de Sara se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Mostró la pantalla y mi mundo volvió a derrumbarse. Ahí estaban James y Sara abrazados, besándose en lo que parecía la habitación de un hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante que no reconocí. «Me amaba», declaró Sara, su voz resonando en la silenciosa habitación. «Iba a dejarte por mí».
Íbamos a contárselo a todos, pero entonces se atragantó, alzando la mirada con lágrimas rodando por su rostro. Entonces ocurrió el accidente y todos nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, tomando mi bolso, apartando a los invitados murmurantes y saliendo a tropezones hacia mi coche. Oí a mamá llamándome, pero ya estaba retrocediendo en el camino de entrada. El viaje a casa fue borroso. Mi mente repasaba una y otra vez esas fotos, intentando encontrarle sentido. Las fotos del restaurante debieron de ser tomadas durante esas cenas de negocios que él decía tener. El hotel, probablemente durante uno de sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono comenzó a vibrar en cuanto entré en casa. Sara me enviaba mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la amo. Hace mucho tiempo que no la amo. Se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única que quiero. No puedo esperar a empezar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecía en mi pantalla, cada uno como una nueva puñalada en el corazón. Las fechas de los mensajes mostraban conversaciones de meses atrás. Mi esposo y mi hermana planeando su futuro, mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé la noche deambulando por la casa, tocando las pertenencias de James, con el corazón destrozado. Sentía que mi vida se había convertido en una telenovela retorcida. La llamada de mis padres llegó a las 7:00 a.m. en punto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Karen, necesitas ser razonable con esto, empezó papá, sin siquiera saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será para todos. La arrogancia casual en su voz me hizo hervir la sangre. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sara? ¿Para ustedes? Para todos nosotros, intervino mamá. Estaba en altavoz. No quieres que esto se complique, querida. Mi voz salió como un susurro. ¿Cuándo se enteraron de ellos? Hubo una pausa, el tipo de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de que se pronuncie una palabra. Nosotros lo sabíamos desde hace un tiempo, admitió finalmente mamá. James nos confió todo unos 6 meses antes del accidente. La cronología me golpeó como un puñetazo. 6 meses. Lo sabían desde hacía 6 meses. Y aún así me dejaron llorar sobre sus hombros en su funeral. Siguieron aceptando mi dinero cada mes, sabiendo lo que él y Sara habían hecho. Traidores. La palabra se sintió fría y definitiva en mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Me temblaba la mano al abrir mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pidieran dinero a su querida Sara. Pasaron 2 semanas en una niebla de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego llegó el correo electrónico de Sara. Me demandaría si no renunciaba voluntariamente a la mitad de todo. La palabra voluntariamente nunca se había visto tan parecida a una maldición. No podía soportar responder, no podía soportar pensar en la traición de James, en cuánta gente debía haberlo sabido, debía haberlos visto juntos mientras yo permanecía ajena. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables. Miradas de lástima de algunos colegas, sonrisas apenas disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos verdaderos amigos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que rompí a llorar en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo libre, dijo con suavidad. Con sueldo o sin sueldo, lo que te funcione. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para volver. Asentí con gratitud y empaqué mis cosas ese mismo día. Las semanas siguientes pasaron como una nebulosa mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Pedía comida a domicilio, ignoraba el timbre cuando sonaba y pasaba horas mirando viejas fotos, intentando detectar las señales que debía haber pasado por alto. Cada recuerdo feliz ahora parecía una burla,
cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado viviendo una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook. Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, con nuestros padres orgullosamente inclinados sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta color crema que yo había tejido para el baby shower, lo que se sintió como una puñalada deliberada. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no sin antes notar que le había puesto James Jr. Una semana después, llegó la citación judicial en un grueso sobre manila. Mis manos temblaban al abrirlo, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Sara me demandaba por la mitad de todo lo que James me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en blanco y negro. Quería la casa, la mitad del dinero y la propiedad parcial del apartamento en el centro. Pasé 3 días buscando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, quien tenía una gran reputación en casos complejos de herencias. «Señorita Wilson», dijo, hojeando los papeles sobre su escritorio, con una expresión cuidadosamente neutral. «Tengo que ser honesto con usted. Su hermana tiene pruebas convincentes de una relación a largo plazo con su difunto esposo. Mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluyendo las de sus propios padres». Hizo una pausa, ajustándose las gafas de montura metálica. En casos de herencias como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta devastadora noticia cuando mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido. «¿Hola? ¿Es Karen Wilson?» Una voz de mujer desconocida, pero que de alguna manera me resultaba familiar. Algo en la cadencia, en el tono, hizo que mi corazón diera un vuelco. «Soy Elizabeth Parker, la madre de James». El mundo se inclinó. Me agarré a la encimera de la cocina para sostenerme. «Eso es imposible», susurré. James era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando él era pequeño. Creció en un hogar de acogida. Otra de sus mentiras. Me temo que sí. Su voz era amarga, pero no cruel. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Hay cosas que necesitas saber, cosas que podrían ayudarte. Quedamos en vernos en una pequeña cafetería del centro a la mañana siguiente, en terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago hecho un nudo. Pedí un café que no pude beber y casi dejó caer la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso su forma de moverse con la misma gracia fluida que siempre había admirado en él. «Estuve en el funeral», dijo después de que nos sentamos en una mesa apartada, lejos de oídos curiosos. Fila de atrás, vestido negro y velo. No pude acercarme a ti entonces. James y yo no habíamos hablado en años. La recordé de repente, la figura solitaria que se escabulló antes de que terminara el servicio. Estaba demasiado absorta en mi propio dolor como para preguntarme quién era. Pero ahora el recuerdo se cristalizó con perfecta claridad. La elegante mujer de negro, apartada de las demás personas en duelo, su rostro oculto tras un velo oscuro. «¿Por qué se presenta ahora?», pregunté, tratando de ocultar la suspicacia en mi voz. Después de todas las revelaciones recientes sobre James, me costaba confiar en cualquier persona o cosa relacionada con él. Elizabeth metió la mano en su bolso y sacó un sobre manila gastado en los bordes, como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. «Porque he oído lo que tu hermana está afirmando y porque, a pesar de todo, no puedo permitir que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo». Sus dedos temblaron ligeramente mientras deslizaba el sobre la mesa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Elizabeth me había dado. Dentro había registros médicos del Hospital General de Boston, con fecha de hace 10 años, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos.
Mis ojos recorrieron el documento y sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Azoospermia completa, estéril permanente. Ninguna posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos me saltaron a la vista, cada uno como un nuevo golpe. James se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Elizabeth en voz baja. Quedó devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestra pelea. No pude hablar. Todos esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas médicas, las inyecciones de hormonas, las lágrimas y la autoculpa, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba llena el día de la audiencia. Sarah se sentó en la primera fila, acunando al bebé James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Vestía el papel de una viuda casi de luto a la perfección. Vestido negro recatado, maquillaje mínimo, una mirada de dolor ensayada. Cuando subió al estrado, interpretó su papel magistralmente, con lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró con la voz entrecortada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó hasta que ella terminó su actuación antes de hablar. Su señoría, me gustaría presentar pruebas que demuestran que toda la demanda de la señorita Thompson es fraudulenta. Se acercó al juez con los registros del hospital. La jueza revisó los documentos con expresión impasible. El abogado de Sarah se levantó de un salto, objetando sobre la cadena de custodia y la autenticidad del documento. La compostura de Sarah se quebró. «Esos documentos son falsos», gritó, abrazando al bebé con más fuerza. «Los falsificó para robar la herencia de mi bebé». «Su señoría», continuó el señor Martínez con calma, «dado que estos registros médicos demuestran que el señor Wilson era estéril, solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad». La sonrisa de Sarah era triunfante. «Eso es imposible. James era huérfano y su cuerpo fue cremado. No hay nadie con quien compararlo. En realidad», dijo el señor Martínez, señalando a la galería, «me gustaría presentar a Elizabeth Parker, la madre biológica de James Wilson». Elizabeth se puso de pie y un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso desde donde yo estaba sentada, pude ver que el rostro de Sarah palidecía. «Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN», anunció Elizabeth con claridad, «para determinar si este niño es mi nieto». La jueza asintió. «Se ordena la prueba de ADN. Nos reuniremos de nuevo cuando los resultados estén disponibles». Sarah se balanceó ligeramente en su asiento, con el rostro pálido. Nuestra madre corrió a sostenerla, lanzándome una mirada venenosa. Pero, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala del tribunal estaba en silencio mientras la jueza abría el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Sarah se sentaba rígida en su silla, con el bebé durmiendo plácidamente en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Los resultados muestran de manera concluyente», anunció la jueza, con voz clara y firme, «que no existe ninguna relación genética entre el menor y la señora Elizabeth Parker. Por lo tanto, se puede concluir que James Wilson no era el padre de este niño». Un jadeo colectivo llenó la sala. El rostro de Sarah se arrugó y comenzó a sollozar, con el rímel corriendo por sus mejillas. «Señorita Thompson», la voz de la jueza se había vuelto severa. «¿Le importaría explicar por qué perpetró este fraude ante el tribunal?». Sarah abrazó al bebé con más fuerza, su voz apenas audible. «Estaba viendo a varios hombres en ese momento. Cuando James murió y fue cremado, pensé que nadie lo sabría nunca. Él tenía dinero y yo lo necesitaba. Así que intentó defraudar a su propia hermana». La desaprobación de la jueza era palpable. ¿Usó a sus padres como cómplices involuntarios en este plan? «Solo quería seguridad para mi bebé», gimió Sarah,
pero su actuación había perdido su poder. Incluso nuestros padres parecían aturdidos, finalmente dándose cuenta del alcance de su engaño. El fallo de la jueza fue rápido e inequívoco. Este tribunal falla a favor de la demandada Karen Wilson. Todas las reclamaciones a la herencia de Wilson por parte de Sarah Thompson se desestiman con perjuicio. Señorita Thompson, tiene suerte de que la señora Wilson no haya presentado cargos criminales por intento de fraude. Fuera del juzgado, mis padres se me acercaron. Mamá estaba llorando. Papá parecía mayor de lo que nunca lo había visto. Karen, cariño, mamá extendió la mano hacia mí. No teníamos ni idea de que Sarah estaba mintiendo. Podemos arreglar esto. Hemos estado luchando desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté la mano. No, simplemente no. Saqué mi teléfono, bloqueé sus números allí mismo y me alejé sin mirar atrás. Elizabeth estaba esperando junto a mi coche. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me sorprendí a mí misma riendo. ¿Sabes qué? Creo que en realidad estoy bien, o lo estaré. Respiré hondo. He estado pensando en ese apartamento en el centro que James me dejó. Nunca me gustó mucho, demasiados recuerdos. Pero tal vez a ti te gustaría. Sus ojos se abrieron de par en par. Karen, no podría. Por favor, insistí. Me devolviste la vida con esos registros médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves una semana después, rompió a llorar. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta contactarme a través de amigos en común y parientes lejanos, pero también he cortado esos lazos. Sarah envió una carta diciendo que había cambiado, que lo sentía, que necesitaba ayuda con el bebé. La tiré sin abrirla. En cambio, tengo cenas semanales con Elizabeth. Nos estamos conociendo, compartiendo historias sobre James, las buenas y las malas. Ella me está ayudando a ver que, si bien él no era el hombre que yo creía, eso no invalida todos los momentos felices que compartimos. Ayer finalmente empaqué las cosas que quedaban de James. Elizabeth me ayudó a donar algunas a la caridad y a guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias sobre James cuando era niño, antes de que comenzaran las mentiras. De alguna manera, ayudó a saber que esa versión de él existió. Todavía no estoy lista para salir con nadie, pero he comenzado a vivir de nuevo. Regresé al trabajo a tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones en solitario. A veces, cuando me miro en el espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. La vida tiene una forma de sorprenderte. Perdí a la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero tal vez sea la vida que estaba destinada a tener desde el principio. He aprendido mucho en estos últimos meses, sobre la traición, la resiliencia y la capacidad de reconstruir tu vida después de una pérdida devastadora. También he aprendido la importancia de la autosuficiencia y de no depender de otros para mi felicidad. Ahora valoro mi independencia y la libertad de tomar mis propias decisiones, sin la influencia o las expectativas de mi familia. La relación con Elizabeth es un regalo inesperado. Hemos encontrado consuelo y apoyo mutuo, forjando un vínculo único que nace de la experiencia compartida y el deseo de honrar la memoria de James, a pesar de sus defectos. Ella me ha enseñado que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento, sino la que eliges y la que te elige a ti. Aunque el dolor por la pérdida de James todavía está presente, he encontrado una nueva fuerza interior. He aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí misma, para poder seguir adelante y construir un futuro más brillante. El camino no ha sido fácil, pero me ha llevado a un lugar de mayor autoconocimiento, independencia y una profunda apreciación por las verdaderas conexiones humanas. Estoy lista para abrazar lo que la vida me depare, con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas posibilidades.